Buenos días, nos encontramos nuevamente para revivarnos con la palabra del Señor. Hemos llegado a una nueva jornada de trabajo, pero vamos seguros, la empezamos seguros y caminaremos por ella junto a nuestro Creador, junto a Jesús, nuestro Salvador. Él está dispuesto a ayudarnos en todo aquello que nosotros le entreguemos en sus manos. Y hoy continuamos con el estudio del libro de Marcos, el capítulo número 5. Y para empezar este maravilloso estudio de hoy, le invito a empezar juntos en oración. Oh Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por esta nueva jornada de trabajo. La ponemos en tus manos. Queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que tú, Señor, nos ayudes en cada problema, necesidad que tengamos, y de manera especial, Señor, que también tú nos ayudes a hacer tu santa y divina voluntad. Ahora, Señor, vamos a estudiar tu palabra. Pedimos nos dé sabiduría para entenderla, pero también para ponerla en práctica. Orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar, y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. En el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículos 28 al 34, encontrábamos que el Señor sanó a 2 endemoniados ahí en la región de Gadara. Pero ahora Marcos hace hincapié en uno de ellos. Cuando llega al otro lado del mar, viene a Jesús este hombre que vivía en los sepulcros. La Biblia de Andrews nos habla al respecto de este gadareno y de su condición. Los sepulcros solían hallarse en cuevas naturales o excavadas para tal fin. A veces los indigentes o los sin techo, así como los que habían perdido el juicio, usaban estos lugares como refugio temporal. Y ahora cuando el Señor pregunta al demonio: ¿Cómo te llamas? Este responde: Legión me llamo. Así la legión era la unidad más numerosa del ejército romano. Constaba de unos 6.000 hombres. Posiblemente esta fue la fuerza demoníaca más numerosa que Jesucristo tuvo que confrontar y sobre la cual demostró su autoridad. Jesucristo enfrentó una legión del ejército satánico y no solo manifestó su autoridad sobre ellos, sino que los puso en fuga. Y lo que es más, tuvieron que admitir la divinidad de Jesús al reconocerlo como Hijo del Dios Altísimo. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido
y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El Señor da permiso para que aquellos demonios entren en ese hato de cerdos. Cuando lo supieron los de la ciudad de Gadara, que era una ciudad de gentiles, y para ellos era normal criar cerdos, vieron cuánto dinero se había perdido en ese hato de cerdos, que ahora estaba muerto al fondo de ese despeñadero, que ahora flotaban sobre las olas del mar. Y en lugar de ver el beneficio que el Señor había causado al liberar del demonio a aquel hombre que constantemente y posiblemente les había causado daño, ellos le piden al Señor, le ruegan que se fuera de sus contornos. Y así el Señor, entrando en la barca, aquel que había estado endemoniado, que ahora se llamaba el ex endemoniado, también le pide al Señor ir con él. Pero Jesús le ordena que vaya y predique, que vaya y anuncie a los suyos cuán grandes cosas el Señor había hecho en favor de sí. Y éste obedeció y fue a Decápolis, aquellas 10 ciudades gentiles, y empezó a contar cuán grandes cosas el Señor había hecho en su vida. Había sido dominado por el demonio, pero ahora Jesús lo había liberado y era un hombre nuevo. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él, y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Las mujeres que estaban en la condición de esta que va y busca a Jesús para tan solo tocarle su manto, se encontraban en estado de impureza, de acuerdo a la ley levítica, ahí en los capítulos 15 y capítulo 12 de este libro. Y estaban también consideradas en la misma categoría de aquellas personas que estaban enfermas de lepra. Esta mujer va entre la multitud y dice: tan solamente con tocar su manto, estoy segura que seré sanada. Y así en ese mismo momento sucedió, porque ella sintió que el flujo paró y que su cuerpo fue sano. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Así el Señor sanó a esta dama. Pero en el versículo 28 ella decía: con solo tocar su manto seré salva, porque ella no solo quería una sanidad física,
sino también sanidad espiritual, pues cuando el Señor obra en la vida de una persona, obra íntegramente. Pero recordemos que el Señor estaba camino a casa de Jairo. Entonces, el texto sigue contándonos que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro, pero él les insistió en que nadie lo supiera y dijo que dieran de comer a la niña. Le traen al alto dignatario de la sinagoga una mala noticia que ningún padre quisiese escuchar. Tu hija ha muerto. Pero también le dicen: deja ya de molestar al maestro. Y el Señor, viéndolo a Jairo, le pide: solamente cree. Y cuando llegó, le dice a la gente: la niña está dormida. Ellos no entendieron y empezaron a burlarse. Pero aquí el Señor obraría un milagro. Entra donde la niña, toma su mano y en lengua aramea le dice: Talita cumi, que quiere decir: niña, levántate, a ti te lo digo. Y la niña fue sanada. Ese Jesús de milagros también hoy está junto a usted y puede obrar milagros en su vida. Y lo más especial es que también puede obrar milagros por medio de nosotros en la vida de aquellos que conocemos. No dejemos de orar por los que necesitan ayuda, no dejemos de obrar por aquellos que necesitan de nosotros y no dejemos de llevarles a Cristo para que lo conozcan, para que lo amen y para que sientan que es el único que puede arreglar sus problemas. Debe creer solamente. Terminemos en oración. Oh Señor, gracias por tus cuidados. Gracias porque en el texto bíblico nos indicas que tú sanaste personas, que tú resucitaste a aquellos que ya habían muerto. Y hoy también puedes hacer lo mismo de acuerdo a tu santa voluntad. Pero lo que principalmente nos enseñas es que quieres darnos vida eterna. Y ahora, mientras vivimos en este mundo de pecado, quieres darnos plenitud de vida. Gracias, Señor. Hoy vamos a ti. Sabemos que solo tú puedes ayudarnos. Y por eso te entregamos nuestra vida, te entregamos este día y te entregamos también nuestros problemas. Gracias. Nuevamente gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor le guarde, tenga una excelente jornada. No deje de caminar con Jesús. Tómese fuertemente de su mano. Felicidades.